Buenas tardes, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema Derechos de la Infancia y Políticas para las Poblaciones Vulnerables. Y para eso vamos a conversar con el señor Fernando Bolaños, el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con él vamos a hablar sobre cuáles son las políticas del gobierno precisamente para estas poblaciones vulnerables en temas como violencia contra la infancia y también otros temas como desnutrición, anemia infantil. Y luego también vamos a conversar en este programa con periodistas de distintas regiones del país. Vamos a conversar con Lidia Martínez, que es periodista de Radio Redes del Cusco, con Gladys Reyes, que es de Radio Cutibalú de Piura, y con Gabriel Enríquez, que es periodista de Radio Real y del diario El Regional de Huancavelica. y Cacoy. Vamos a conversar un poco cuáles son sus expectativas y cómo se ve desde el interior del país el próximo tercer encuentro nacional por la primera infancia que se va a desarrollar este 18 y 19 de septiembre y que es organizado por el Grupo Impulsor Inversión en Infancia. Bueno, comenzamos el programa, entonces me dice que ya tenemos el contacto telefónico con el viceministro Fernando Bolaños. Buenas tardes, viceministro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Saludos a todos. Salud. Los mis colegas. Y también en esta vez reciente, digamos, hemos tenido una llamada urgente para la pero quiero estar en otra ocasión con más tiempo para todos. Bien, sí, señor Bolaños, entonces también le agradecemos que sabemos de esta urgencia y de este compromiso que justo tiene esta hora, nos esté dando estos minutos para conversar telefónicamente. Lo primero que quería preguntarle es, ¿cómo ve usted este 18 y 19 de septiembre se realiza el tercer encuentro nacional por la primera infancia, organizado por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, en el que se va a analizar un poco el tema de la situación de la primera infancia, las políticas públicas para la infancia y dentro de ello temas como desnutrición, qué pasa con la desnutrición, con la anemia infantil, con el tema de educación y también con el tema de protección y violencia contra la infancia? ¿Cómo ve usted este encuentro? ¿Cuáles son las expectativas frente a este tercer encuentro nacional por la primera infancia? Bueno, igualmente uno de los mayores retos que tenemos que ir avanzando en todos los aspectos que se han mencionado, el punto central es el tema de la integración de la población. Uno de los temas que hemos estado trabajando desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el siguiente de cómo el Estado trabaja articulado. No solamente los sectores, sino cómo llega estos paquetes de servicio a la población y facilitar a la niñez. Ahí, digamos, pongamos ustedes en el marco del plan nacional, digamos, de los niños y adolescentes, diversos esfuerzos en los que participan no solamente el Estado, sino la sociedad civil y las organizaciones, ¿no? Pero creo que lo interesante que ha habido en los últimos años es que quizás en la lógica de discutir políticas, discutir las prioridades, ha ido aterrizando en experiencias concretas. Un poquito lo que yo quiero destacar. Incluso antes del periodo que estaba yo, pero y ahora en particular hay experiencias como por ejemplo aparte de estas experiencias de articulación en los planes como es el Penalia, ha habido experiencias recientes en las cuales estamos actuando articularmente, por ejemplo, en una acción en el Bajo Cantera, que estamos dando varias actividades a la población, a ayudar a los niños, en la parte de conocer los patrones de la. Hay experiencias en las cuales el Estado está entrando articularmente. Y sobre todo, por ejemplo, el tema de atención de violencia de niños de 0 a 3 años, algo en los últimos años ha aumentado significativamente. Entonces, yo diría que creo que en la lógica de esto, una propuesta de integrar la atención a la primera infancia, hay un uso importante de todo esto, una política militar que hay en todo esto. Ahora, usted tomó el tema de violencia contra la infancia, que es un tema clave en el tema de la infancia, poblaciones vulnerables y que está un poco bajo, digamos, la jurisdicción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo está este tema de violencia contra la infancia? Porque precisamente uno de los graves problemas acá es que no existe, digamos, un estudio a nivel nacional, no hay cifras a nivel nacional que nos permitan conocer la verdadera magnitud del problema de violencia contra la infancia. Señala que esto ha crecido, como usted decía, en los últimos años, pero no se sabe a ciencia cierta si es porque hay más violencia o porque ahora se denuncian más los casos. ¿Cómo este tema de violencia contra la infancia hay que hacer para, digamos, superar este déficit de información, una información confiable a nivel nacional que nos dé una, digamos, con exactitud la real magnitud de este problema? Hay dos temas
temas fundamentales aquí. Lo primero es, como usted dice, tener información confiable. Cuando uno tiene información confiable, puede actuar mejor, pero también podemos plantear elementos para un programa con resultados y al final, por supuesto, más eficaz. En ese sentido, la Dirección General de Adolescencia del Ministerio se ha trabajado ya una experiencia piloto para una encuesta a niños y niñas adolescentes en el tema de violencia. Estamos ya piloteado, ya estamos trabajando con las escuelas, estamos justamente gestionando lo que tendría que ser una encuesta masiva, por lo menos a un número muy mayor, digamos, de escuelas a nivel nacional, una encuesta que tendría representatividad regional, y por lo cual podríamos tener indicadores diferenciados a distintas regiones de cómo se hace el violencia, ¿no? Ese es un tema. Y el otro, que ha aumentado también importantemente el número de denuncias a los niños, y eso se ha hecho y tiene que ser como debe hacerse básicamente por la colaboración y los compromisos que se están haciendo con gobiernos locales, ¿no? Aquí, que es claro, digamos, no es que en el Ministerio de la Mujer y Educación Vulnerable tengamos, digamos, un presupuesto grande y concreto, sino que básicamente lo que hacemos son alianzas específicas con los gobiernos locales para que puedan implementar esas demandas. Hemos estado haciendo nosotros un protocolo más claro de prevención de la niñez, pero también dar asistencia y capacitación a todos los equipos que van a ir implementando el gobierno local. Ahora, como decíamos, no hay una información que nos dé la gran magnitud a nivel nacional, pero lo que se sabe de los estudios hechos es que el principal escenario de violencia contra la infancia es el hogar. Y al mismo tiempo tenemos una legislación que permite este término que ha sido, digamos, que originó una serie de debates y que ha sido muy criticado, de la violencia moderada como un método de corrección de los niños, que algunos especialistas señalan que es un poco una puerta abierta para el ejercicio de violencia contra los niños en el hogar. Sobre este tema, ¿qué propuestas hay desde el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables? Claro, este es un tema que está, podemos decir, un poco en la cancha del Congreso, el modificar esta ley. Han habido una serie de propuestas, pero hasta ahora no se ha avanzado, ¿no? No contamos, todavía somos uno de los países que no tiene una ley que prohíba todo tipo de violencia contra la infancia. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre esto? Como ustedes han visto, digamos, hay iniciativas específicas, pero como tienen ustedes razón, hay un tema, digamos, más concreto del Código de Infancia que tenemos que explorar, ¿no? Aquí estamos definiendo una agenda legislativa con el Congreso para poder los cambios necesarios, pero, como repito, aquí hay las leyes son un tema importante. Lo que creo que también es clave es ya hasta el punto a lo que se las actitudes, ¿no? Todavía existe, tenemos una cultura muy marcada de autocentrismo, de poco respeto a los niños. Hablemos, por ejemplo, el tema del tráfico, el tema de la organización de los espacios públicos, etcétera. Los niños no cuentan, ¿no? Para nosotros es muy importante, por ejemplo, esto y hay experiencias en algunos municipios en que los niños son convocados, los niños también son convocados para dar su opinión sobre las políticas que nos conceden a ellos, ¿no? Hay experiencias muy interesantes de los procesos facultativos que incluyen un porcentaje para que los niños decidan sobre aquellas cosas que a ellos les interese y que les ofrecen servicios, ¿no? Entonces, esto obviamente no es todavía finalizado, son ahora experiencias todavía en algunos sitios, en otros en municipios más amigables a los niños, pero esperamos con el tiempo esto se logre realmente convertir en una política mayor y en eso estamos trabajando. Ahora, cuando habla de poblaciones vulnerables, también la población más vulnerable es por un lado la infancia y también la población rural, que es la población que está, digamos, en mayor situación de pobreza, de exclusión. ¿Qué políticas hay un poco para cerrar brechas sociales respecto a con las poblaciones rurales? Porque si vemos, por ejemplo, en temas de infancia rural, vemos, por ejemplo, que ahí los mayores índices de pobreza y desnutrición se dan en ese sector de la población. Por ejemplo, por citar algunos datos nomás, en el tema de desnutrición, mientras el promedio nacional de nutrición es de vamos a decir, de 17,5%, en la zona rural la desnutrición, digamos, supera largamente esa cifra, más está por arriba del 30%, mientras en la población urbana es 10%, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de pobreza? Mientras la pobreza como promedio nacional está alrededor del 20%, la pobreza rural supera el 50%. ¿Qué está haciendo, digamos, desde el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables para, digamos, atender a esta población que es la más vulnerable, ¿no? La población rural, la población de la infancia rural y para cerrar las brechas sociales? Son muchos indicadores cuando lo vemos en promedio que lo hemos avanzado efectivamente. Todavía quedan brechas muy grandes cuando vemos los indicadores como de
eficiencia también del gasto. Una cosa que con ustedes hemos ido incorporando, además de programas específicos que tienen, digamos, con la relación rural, con la atención, como por ejemplo, Alifarma, en el caso del MIR, que digamos, tiene una población que vive con esto, y por ejemplo, el tema de los lugares municipales, la misma nacional, es decir, poder premiar, por ejemplo, a gobiernos locales que ponen particular para ofrecer un mejor servicio, ¿no? Yo vengo del sector de educación y, por ejemplo, todo lo que trabajó en educación para gestión municipales a los gobiernos locales que apoyaban el proceso de mejora de servicios educativos, por ejemplo, de infraestructura, etcétera, ha sido muy importante para movilizar esfuerzos y servicios. Creo que nos seguir avanzando, y eso ya hemos hablado con varios sectores, en afectar los servicios que reciben las poblaciones rurales. Muchas de las cosas a veces no llegan finalmente. El último tramo, que es el más difícil, no se completa, ¿no? Porque en un caso se conoce mejor, con el tema de la entrega de materiales educativos para los niños, en las zonas rurales a veces falla la última parte, ¿no? La parte de la OCE, por ejemplo, tienen que asignar el presupuesto para que el material llegue a tiempo a la escuela, ¿no? O pidiendo el tema de los intervinientes, etc. Hay varias cosas en las cuales, si bien la política nacional, los almacenes, etc., también las cosas no se reparten tiempo, no se reparten en los que se necesita. Entonces, es una realizar servicios, es algo que tiene varias iniciativas, y si lo asociamos a temas de incentivos a los gobiernos locales o todos locales, creo que podemos ir mejorando y cerrando la brecha en los siguientes años. Bien, y cómo usted también, digamos, en todo este tema yo le decía de reducir la brecha, ¿por qué políticas específicas hay ahí para el sector rural? Porque por un lado están los programas sociales, pero ¿qué hacer para que, digamos, esta población vulnerable, como decía, esta población en mayor estado de exclusión, que la población rural, no dependa necesariamente de los programas sociales para superar esa exclusión, para superar esa vulnerabilidad, sino que es una población que pueda superar la vulnerabilidad más allá de los programas sociales, es decir, que, digamos, que se creen condiciones de productividad, de acceso a mercados, condiciones de desarrollo local que les permita superar la vulnerabilidad en la que se encuentran sin depender de los programas sociales. Cierto. Creo que podríamos parte del tema de que los sistemas de protección tienen que ser mucho más profesionales y mucho más específicos, pero la orientación, el responsabilidad no es, por ejemplo, a que se a los niños, más tal vez con más niños dentro, el tema de integrar o más a las familias. Entendemos qué pasó con el tema social, ¿no? Aquí una de las cosas que estamos viendo con el ministro Montes, con Sandra Díaz, por ejemplo, no solamente quedarnos en el tema de protección de derechos o los programas para evitar la violencia o combatir la violencia contra la mujer, ¿no? Sino que tenemos que llegar a programas productivos, ¿no? Eso implica un cambio de lógica, porque muchas veces, como decía, este tema de servicios conectados, a veces conectados, no concretos, o sea, hay programas de promoción, de empleo, hay programas de rendimiento, pero no están ligados incluso geográficamente a las iniciativas de protección de derechos, ¿no? Es una cosa que nos hemos puesto como meta en este último tiempo, y desarrollando, digamos, estas alianzas, estas relaciones que existen para estos programas de derechos y concretos, ¿no? Como les comentaba, por ejemplo, esta experiencia en el NAPO, que digamos, que estamos desde la Comisión Ministerial, digamos, en el caso de Penaya, es algo que se está haciendo y articulando no solo los servicios, sino también los servicios de producción. Tenemos justamente estas poblaciones vulnerables, digamos, no solamente reciben mejor servicios, sino que hay acceso para mejorar el tema de la productividad y los programas para ellos. Bien, señor viceministro, antes te veo una última pregunta. Iniciamos también esta conversación hablando del tercer encuentro nacional por la primera infancia. Quería preguntarle, como del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, usted como viceministro, ¿con qué expectativa ve este tercer encuentro nacional por la primera infancia, en el que precisamente se va a debatir y poner sobre la mesa un poco la problemática, la situación de estos sectores de mayor vulnerabilidad, que es por un lado, como decía, la infancia, y dentro de la infancia los sectores también con mayor situación de pobreza, de exclusión, como puede ser la infancia rural y otros? ¿Cómo ven desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con qué expectativas en este tercer encuentro nacional por la primera infancia? Estamos muy atentos a esto, nos parece que es un gran mérito de todo el equipo organizador y por las instituciones
empoderar al sector público, al sector privado, y también al sector empresarial, a las ONG, a las propias organizaciones de todos los grupos sociales, etc. Probablemente el tema de política pública es realmente uno de los temas más difíciles. No se puede hacer desde los ministerios, no se puede hacer desde Lima, y justamente espacios en los que nos encontramos, vemos que hemos avanzado, hablamos con franqueza de las cosas que faltan, ubicamos los recursos que tenemos son muy necesarios para ejecutar una política pública como esta que está en importante. Bien, muchas gracias, señor viceministro, por este contacto telefónico. Bien, muchas gracias. Fue entonces este diálogo telefónico con Fernando Bolaños, que es viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nosotros damos un corte y regresamos para conversar con periodistas de distintas regiones del país, periodistas que van a participar también en este tercer encuentro nacional por la primera infancia. Vamos a conversar, como anuncié al inicio del programa, con Lidia Martínez, que es de Radio Reyes de Cusco, con Gladys Reyes, que es de Radio Cutibalú de Piura, y también con el periodista Gabriel Enríquez, que es de Radio Real y de Diario El Regional de Huancavelica. Hoy vamos a conversar un poco de cuáles son la situación también de la primera infancia en sus regiones, cuáles son las políticas públicas que se están aplicando en estas regiones para enfrentar temas como desnutrición, anemia infantil, cómo ven ellos también la acción que están haciendo sus respectivos gobiernos regionales y municipios en este tema, y también las expectativas que tienen con este tercer encuentro nacional por la primera infancia. Vamos a un corte y regresamos entonces con estas entrevistas con los periodistas de distintas regiones del país. Bienvenidos a la primera infancia primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde en la primera infancia primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, estamos ahora comunicados entonces con el Cusco. Vamos a conversar con Lidia Martínez, que es periodista de Radio Red de Cusco. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, Carlos, y muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Quería preguntarte cómo es la situación de la primera infancia en Cusco. Nosotros estamos revisando acá algunas cifras sobre temas de nutrición, anemia. En Cusco, por ejemplo, 1 de cada 5 niños tiene desnutrición crónica, pero a veces como promedio regional, ¿no? Pero hay varias provincias
del Cusco, donde la desnutrición es bastante más alta que ese promedio regional, y una desnutrición que más o menos bordea el 50%, o sea, hay provincias donde sé que la mitad de los niños tienen desnutrición. ¿Qué está pasando con la desnutrición? ¿Qué está pasando con la anemia, que se ha incrementado el último año de 50,7 a 56% en los niños menores de 3 años? Hay que decir, claro, que este incremento se ha dado en un contexto donde hay un incremento nacional de la anemia. En todo el país se ha incrementado la anemia infantil. ¿Cómo ve usted esta situación de la infancia y sobre todo cómo ven las políticas regionales para la primera infancia en estos temas? ¿Qué se está haciendo? Bien, Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas para poder socializar a nivel nacional sobre las políticas regionales que estamos tocando para puntualmente ver cómo funcionamos este tema de la anemia. Hace como 2 semanas aproximadamente hemos firmado un acuerdo nacional donde uno de los temas importantes justamente que hemos socializado con los candidatos regionales es el tema de la salud. Y ahí justamente viene el tema de lo que es la desnutrición infantil y el tema de infancia. Y de acuerdo a lo que me indica, realmente los indicadores no son positivos ni adecuados en la región justo, siendo la región que tiene buenos ingresos económicos. En tal sentido, justamente el gobierno regional, a través de la gerencia de desarrollo social, ya está aprobando en Frana 2016 a 2015 a 2021. Dile a Fernando, el que aparece no conocíamos esto. Es un aspecto que se va a realizar, este Frana se va a realizar el Día Mundial de la Alimentación que viene el próximo mes. Tenemos que realizar ya como nuevo hablar sobre el tema de la seguridad alimentaria, la necesidad de trabajar el tema de la nutrición y de la nutrición personal y cuáles son ya los compromisos que estos nuevos que las nuevas autoridades se van a tener que trabajar e invertir y generar sobre todo políticas que puedan contribuir a la nutrición. Pero ¿qué tan presente está este tema en el debate electoral? Nos acercamos ya poco más de 3 semanas de las elecciones regionales y municipales. ¿Qué tan presente está el tema de las políticas para la infancia, el tema de la problemática de la infancia, estos temas de desnutrición, anemia, en la agenda electoral, en el debate electoral en Cusco? Hay cierta presencia interesada en el tema de la infancia y que están utilizando este tema en el campo política. Como también hay otros que abordan temas que no necesariamente son inversiones en el ser humano, sino también en el tema más infraestructura. Sin embargo, hay una necesidad de seguir informando, si quiere decir, y educar un poco a los ciudadanos sobre qué es importante ayudarlo, porque le va a sumar al político, ¿no? Puntos a favor, y qué es lo que va a generar para el desarrollo regional. Como que un poco no ve o no escuchamos en el discurso el tema de inversión en el Mediterráneo. Eso es un aspecto que preocupa. Como te digo, hay ciertos periodistas que abordan con propiedad el tema. Sin embargo, hay mucho más que trabajar por la mayoría de los candidatos con el discurso más puntualmente está en obras, ¿no? Que es parte del desarrollo. Sin embargo, falta que hacemos un poco la visión de la inversión en el tema y para ello, precisamente, los comunicadores aquí, los comunicadores sociales y justos, estamos organizando diversas formas alternativas de comunicación para poder, por ejemplo, utilizar el tema de la línea, el tema de la violencia, el tema de protección, el tema de mejorar las relaciones educativas, mejorar el este, cómo podemos mejorar los aprendizajes de los niños, especialmente en las zonas rurales, pero utilizando medios alternativos distintos a los medios de comunicación. Porque el tiempo esta parte de la etapa electoral ya como que es un poco difícil, especialmente a la televisión, ¿no? Algunos medios televisivos y radiales con estos temas. Porque bueno, están viendo más la parte, un poquito más de qué tipo de discurso le genera más el ingreso al periodista. Esto es un poquito que se tiene que observar y seguir trabajando aquí en la región. Pero hay voluntarios y comunicadores que estamos generando, como te digo, alternativas de información, de comunicación, plataformas de opinión, poder utilizar el tema de infancia, utilizar estas grandes brechas que aún se muestran en esta región y a ver cuál es
Bien, Livia, acá nos guían de quienes nos están viendo algunos comentarios del chat, un poco precisamente comentando lo que estabas diciendo. Daniela nos escribe y dice, la participación de las regiones es muy importante. En Cusco, y pregunta, en Cusco, ¿cómo se está abordando el tema de la primera infancia en las elecciones municipales y regionales? Eso es un poco ya lo que tú nos venías comentando. Y sobre lo mismo Raúl escribe, dice, hay muchos problemas con la infancia en la ciudad imperial. Los candidatos no dicen qué van a hacer respecto a la anemia de nuestros niños. Es un poco lo que venía diciendo, ¿no? ¿Qué comentarios te generan estas dos opiniones que tienen quienes que dicen, que nos envían quienes nos están viendo? Sí, yo concuerdo con estas inquietudes. Aún creo que falta mucho trabajar en el sentido de compromiso social que debe tener un comunicador sobre estos temas. Solamente se practica una prensa, si se quiere decir así, más incisiva, pero no que se incluye para construir políticas o para que se tenga un mecanismo de vigilancia, de monitoreo frente a las políticas nacionales para mejorar la calidad de vida del niño, de las poblaciones vulnerables, sobre todo, ¿no? Pero hay mucho que trabajar en ello, y creo que este tercer impuesto nacional es una puerta de una ventana para los comunicadores a nivel nacional de poder un poco refrescar los conocimientos frente a las políticas nacionales, frente a las diferentes acciones que se están realizando a nivel del Perú y cómo también nosotros podemos organizar toda esta importante información, traer aquí, compartirlo con los compañeros, compartirlo con los colegas. Es cierto, definitivamente el tema social de los medios que veo que es un análisis de su vida personal, pues no les rinde, no depende, que quiere decir así, que crece, pero es lo que está pasando en el mundo, ¿no? El tema ya sea de infraestructura o de ataque a los partidos, en fin, más no en la construcción de opiniones que tenía reflexión sobre el tema de la niña, sobre el tema de la institución, sobre el tema de violencia, que es un aspecto realmente bastante problemático en la educación. Creo que tenemos mucho aún que trabajar, creo que tenemos mucho por hacer en este aspecto. Sí, nos comentabas un poco esta falta de compromiso de los principales medios de comunicación, digamos, podemos decir de los medios masivos de comunicación que llegan en la región Cusco, un poco también por falta de interés un poco de la clase política sobre estos temas, pero y desde la sociedad civil, ¿cuál es la demanda que hay desde la sociedad civil respecto para que estos temas se incluyan en la agenda pública, en la agenda electoral, estos temas de infancia? ¿Cuál es, tú dirías, el nivel de conciencia en la sociedad civil ya, en la ciudad respecto a la importancia de las políticas para la primera infancia? Sí, mira, respecto a la sociedad civil, creo que estamos viendo un momento de un poquito más de cambio y también de compromiso por parte de la sociedad civil. Como te manifesté hace como 8 semanas, que se hizo un pacto para el tema sobre el mundo, se conformó un comité de vigilancia, pero una vigilancia constructiva, no una que esté encima de la nueva autoridad que sea elegida, sino un comité de vigilancia que acompañe a la sociedad de una manera más propositiva para ver justamente el menos esfuerzo, ¿no? Entonces, la sociedad le está generando, le está tomando un rol más protagónico, anteriormente no hubo estas posibilidades de hacer para el derecho ciudadano. Ahora sí, se conformó el comité, está detrás justamente de cómo está el acuerdo de la firma de gobernabilidad, están ya colocando estas inquietudes, por ejemplo, con los posibles o con los candidatos a los consejeros regionales. Ellos mismos están visitando a los posibles candidatos y compartiendo estas finanzas comunitarias, que quiere decir que ya se llega a aplicar a partir de este año, ¿no? A partir de 2015. Entonces, creo que la sociedad civil está tomando conciencia de la ciudadanía que tiene que existir. Y tenemos que así sea, pues, que el nuevo candidato, el nuevo presidente nacional y los convenios y los acuerdos sindicales y provinciales también tengan clara la necesidad de vigilar estos temas de manera participativa, comunitaria, para el beneficio de los niños, de las niñas principalmente de la educación.
Tú nos comentabas antes, Lidia, un poco la importancia de este próximo tercer encuentro nacional por la primera infancia como una oportunidad para los comunicadores, también distintas regiones, de venir, de ver, de escuchar, de conocer, de informarse de cómo están funcionando un poco las políticas para la primera infancia. Quería preguntarte un poco tu expectativa, tú como periodista ahí en el Cusco, de Radio Redes de Cusco, y que vas a venir, tú eres uno de los periodistas, digamos, como periodista de la región del interior del país que va a venir a Lima para participar en este tercer encuentro nacional. ¿Cómo ves? ¿Con qué expectativa ves este encuentro nacional por la primera infancia, organizado por el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, en el cual desde la sociedad civil se hace esta convocatoria a autoridades, porque van a aparecer ministros, congresistas, presidentes regionales, alcaldes, van a participar una serie también de expertos de la sociedad civil para debatir estos temas de primera infancia, para debatir las políticas públicas en estos temas de desnutrición, anemia, educación, violencia contra la infancia? ¿Con qué expectativas ves desde el Cusco este tercer encuentro nacional por la primera infancia? Mira, realmente con mucha expectativa y también a la vez rezado, porque estos temas necesitan diferenciación, ¿no? Necesitamos conocer más, cultivarnos más para abordar estos temas con propiedad. Y dos, es un espacio en donde creo nos vamos a encontrar conocimientos, vamos a tener la oportunidad de tener contacto con los decisores políticos a nivel nacional, con los diferentes políticos, con especialistas en el tema, y creo que son fuentes de información y de conocimiento que van a contribuir definitivamente a esta formación profesional para poder conocer de una manera más general y también específica sobre las acciones que están haciendo el Estado, que están haciendo los ministerios, que están haciendo instituciones, tanto las públicas y privadas, que interesen en la infancia. Es un espacio, creo yo, que me siento particularmente muy agradecida por la invitación que me hace con la UCD, este colectivo tan importante que tiene un compromiso definitivamente y hace una comunicación bastante constructiva. Y esperemos necesitar esta experiencia aquí a nivel regional, ¿no? Construir una plataforma especializada en temas, que pueda generar opinión, pero opinión con fundamento, ¿no? Y que pueda vetar también a las nuevas autoridades, vetarlos y decir, hay que hacer cosas, que vamos a dar la información adecuada, que vamos a realizar un asesoramiento adecuado, pero tenemos que hacer acciones, comprometernos para superar los temas de violencia, superar los temas de discusión, los temas de violencia. Yo me estoy viendo particularmente con mucha expectativa y con los colegas que hemos compartido en este importante evento, también muchos de ellos serán ahí en algún momento también, pero deseo también de poder tener acceso a toda la información que se pueda liberar en este encuentro nacional. Bien, muchas gracias, Livia, por este contacto telefónico desde el Cusco. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, tener la oportunidad de conocer el clima y a todo el equipo de San Francisco. Bien, muchas gracias. Estaremos viendo acá en este tercer encuentro nacional por la primera infancia. Nosotros vamos a un corte y regresamos para seguir conversando con otros periodistas regionales. Vamos a conversar luego del corte con Gladys Reyes, que es periodista de Radio Cutivalú de Piura, y más adelante también con Gabriel Enríquez, de Radio Real y Diario El Regional de Huancavelica. Vamos a un corte y regresamos. Me parece que un minuto es muy poco, demasiado poco para dedicárselo a la primera infancia. La primera infancia es primordial en la vida de quien será mañana un hombre o será mañana una mujer. Para ellos nosotros tenemos que dedicarle mucho más tiempo. Tiene que ser un esfuerzo sumado desde todos los sectores para que ellos alcancen el rendimiento que tienen que ofrecernos cuando sean adultos. La primera infancia es el paso más importante que comienzan a dar los niños. Es por eso que entonces luchemos por ellos, trabajemos por ellos, pensemos en ellos, no nos olvidemos. Todas las promesas que sean para ellos, porque creemos que es la única solución, que si todos sumamos, el resultado va a ser positivo. Y si es positivo, será el país quien gane. Son los niños, el privilegio que tiene este mundo
y son a ellos los que tenemos que dedicar nuestros mejores esfuerzos. En esa primera infancia está el mañana de todos nosotros. Bien, ahora estamos en comunicación con Piura. Vamos a conversar con Gladys Reyes, que es periodista de Radio Cutibalú. Buenas tardes, Gladys. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente estoy escuchando perfecto a tu disposición. Bien, Gladys, queremos conversar un poco, conocer un poco tus expectativas frente al tercer encuentro nacional por la primera infancia, pero antes conversar un poco cómo es la situación, qué está pasando con la primera infancia, con los niños en Piura y con las políticas regionales que se aplican para los niños y las niñas en Piura. La región Piura, en la región Piura se formó una autoridad para la primera infancia, este sistema regional por la primera infancia CDP, que de alguna manera ha sido presentado como un ejemplo para otras regiones, como un modelo que puede seguirse en el sentido de que se crea una autoridad responsable, visible, que coordine los temas de la primera infancia, y esto ha sido puesto como, digamos, una expresión de voluntad política para priorizar el tema de la primera infancia. Sin embargo, al ver resultados, vemos que en Piura es una de las regiones donde el último año la desnutrición crónica infantil se incrementó. El 2013 la desnutrición crónica infantil subió de 21,7 a 24,9%, es decir, 1 de cada 4 niños ahora en Piura sufre desnutrición crónica, ¿no? La anemia infantil también se incrementó. Entonces, ¿qué está pasando en Piura? ¿Por qué se ha dado este incremento de la anemia, de la desnutrición crónica infantil en Piura, a pesar de que en esta región, como digo, es la única región, digamos, podemos decir que es una región pionera en el sentido de formar una autoridad para la primera infancia? ¿Cómo explicar esta contradicción? Efectivamente, acá en la región, el gobierno regional viene aplicando este sistema regional de atención integral de la primera infancia, que si bien es cierto, se ha presentado como un sistema con sus logros, con sus avances, pero creo que también con sus retrocesos y dificultades. El gobierno regional de Piura lo ha presentado como su sistema bandera, sus acciones bandera, diríamos, al inicio de su gobierno. Pero podríamos decir que efectivamente lo que está pasando con este sistema es que de alguna manera no se cuenta con un monitoreo de evaluación, con un sistema de medición de resultados para poder en el camino ir midiendo las debilidades, las dificultades. Y claro, en un primer momento se ha presentado como algo que funcionaba, pero de cara a la realidad podemos ver que se ha incrementado efectivamente la desnutrición crónica de las niñas y niños de 0 a 5 años en 4 puntos, por ejemplo, de 20,9 a 24,9% en este periodo 2010-2013. Y podríamos también decir de la anemia en las niñas y niños de 6 a 36 meses de 7,1%, es decir, estamos hablando un incremento de esta anemia de 36,8% al 43,9% también en este periodo que estoy haciendo referencia, del 2010 al 2013, ¿verdad? Pero sí, pues ahí podríamos también decir que como debilidad hay una desarticulación entre los entes que han debido también estar funcionando, porque este sistema es como su nombre mismo lo dice, es un sistema articulador, pero justo lo que ha fallado es el tema de la articulación entre los entes que han debido funcionar. ¿Y por qué ha fallado esa articulación? ¿No está funcionando una articulación, por ejemplo, entre los distintos entes que ven este tema? ¿No funciona una articulación entre el gobierno regional y los gobiernos locales? ¿Por qué no está funcionando esa articulación? Efectivamente, pero creemos también, tendríamos eso que dejarlo bien claro. Este tema de desarticulación no es solamente en este tipo de acciones, de este
articulado y se está llevando a cabo una política muy sectorizada. Cada sector trabaja u opera de manera sola, es decir, tienen sus metas a conseguir y trabajan solos. Sin embargo, este tema de la atención a la primera infancia tiene que ser un trabajo articulado. De lo contrario, pues no vamos a poder lograr mucho si seguimos operando o si seguimos trabajando de esa manera, porque hay que considerar en todo caso que nuestras niñas y nuestros niños necesitan de una atención desde la alimentación, desde la estimulación desde el vientre, desde que la madre esté, por ejemplo, bien alimentada, desde que tenga incluso buenos servicios, desde el nivel de salud, y conforme estos niños van creciendo, tendrán también una buena atención en lo que se refiere a la educación. Sin embargo, aquí en Piura, y cuando hacíamos también esta pregunta a las y los docentes a quien hemos podido entrevistar, se está atendiendo a esta primera infancia en solo un 1%. Entonces, imagínense la debilidad que tenemos todavía para poder tener una buena cobertura en lo que se refiere a la atención de la primera infancia. Ahora, no funciona, la creación de este sistema integral de atención a la primera infancia, justamente un objetivo central de este sistema era justamente ser un ente articulador de todas las políticas para la primera infancia en la región. ¿Dirías que ahí no ha funcionado esto? ¿Por qué? ¿Y ya no se ha avanzado en mejorar la articulación a partir de este sistema integral en la primera infancia? Digamos, ¿los mismos problemas de desarticulación continúan? ¿O por lo menos, aunque se mantienen los problemas con este sistema, algo se ha avanzado? Bueno, podríamos decir que algo se ha avanzado. Tampoco vamos a darle duro a este sistema, porque de todas maneras lo que tendríamos que decir a su favor es que es la primera vez que se habla de atender a la primera infancia. Antes no se ha hecho eso, antes no se hablaba de atender, antes no se hablaba de metas, de objetivos a poder lograr. Ahora sí, con este sistema, las niñas y los niños están en la agenda, porque si los niños no están en las niñas y los niños de estas ciudades no están en la agenda, ¿qué futuro como país nos espera? ¿Verdad? Eso también tendríamos que ir preguntándonos todos. Ahora, Desarrollo regional sostenible y sobre todo con equidad, si es que tenemos a la niñez en su primera infancia desatendidos, malalimentados, desnutridos y no llevándolos a un nivel de estimulación para que logren ellos finalmente también tener las competencias requeridas en un ser humano en su niñez, en su juventud y en su adultez, para tener seres humanos productivos como corresponde. Bien, Gladys, ahora quería trasladarte un par de las preguntas que nos están enviando a través del chat quienes nos están viendo. Primero te hace la pregunta de Miguel. Miguel escribe, dice: Piura, la región del eterno calor. ¿Cómo se atiende a la niñez? ¿Cómo se atiende a la niñez a pesar del sistema de atención a la infancia? Un poco lo que veníamos conversando, pero ahí añade una pregunta que es interesante. Dice: ¿y los candidatos no dicen nada de los niños? Entonces ahí lleva esta pregunta, ¿no? ¿Qué están diciendo los candidatos al gobierno regional, a los municipios, sobre el tema de los niños? ¿Este es un tema que está presente entre las propuestas de los candidatos? ¿Es un tema ausente del que no se habla? ¿Me podrías, por favor, por lo menos repetirme aquí? Sí. Porque escucho con bastantes dificultades. La pregunta era esta: ¿qué está pasando con el tema de la infancia en la agenda electoral? Es decir, este es un tema del cual los candidatos están hablando sobre los problemas de la niñez, están haciendo propuestas para mejorar estos problemas que vemos de desnutrición, de anemia, para mejorar las políticas regionales para la niñez, o el tema de la niñez es un tema del que no se habla en la campaña electoral. ¿Qué está pasando en la campaña con este tema? Sí, lamentablemente los candidatos no se escucha mucho el tema, ¿no? A nivel regional y a nivel local, pero lo que sí hemos podido notar en los discursos que vienen dando ahora mismo los candidatos es, por ejemplo, que van a continuar, salvo el candidato de Leslie Peralta, salvo él, ha dicho que él no va a continuar con este sistema regional de atención integral a la primera infancia. El resto de candidatos, de los 12 que son, los 11 han manifestado que ellos iban a continuar con
con este sistema, van a continuar con su política, con sus objetivos. Como les digo, salvo este candidato Johnny Peralta, él ha manifestado que para él, a su criterio, pues este programa no ha dado los resultados esperados, que más bien lo que él propone es asignar el 40% en un eventual gobierno, si llega al gobierno, pues destinar un 40% del presupuesto a los sectores tanto educación como salud, ¿no? Eso es lo que se escucha. En cuanto a los gobiernos locales, pues el tema de la primera infancia tenemos que decirlo con crudeza y con firmeza, que lamentablemente no están considerándolo como tal. Ellos pueden decir que sí, que efectivamente van a construir colegios, se van a construir veredas, se van a construir, incluso van a tener en cuenta el tema de agua y desagüe, que me parece bien, porque esto también va a redundar en la calidad de vida de las niñas y los niños, pero tal como está planteado este sistema de atender a la primera infancia de manera integral, pues no, aún está muy ausente. Otra pregunta para ir terminando que nos escriben, también Katy también nos escribe y dice: felicitaciones por la comunicación desde Cusco y Piura. Y dice: vale la pena preguntar a los periodistas si en sus respectivos medios se da relevancia al tema de la primera infancia o es un tema secundario con relación a la coyuntura política. Te dará un poco la pregunta, ¿cómo pasa? Quieres saber cómo en los medios, en sus medios, en este caso en el medio que trabajas en Radio Cutibalú, ¿cuál es la preponderancia que se le dan a estos temas de primera infancia? Bueno, para nosotros es un tema transversal, es un tema que lo abordamos a lo largo de la programación de Radio Cutibalú, está presente constantemente, interpelando incluso a las mismas autoridades que presentaron este programa como un programa bandera, y es así como lo estamos abordando con bastante seriedad, porque creemos que si no se tiene la primera infancia, creemos que no estamos haciendo absolutamente nada como región y por ende como país. De hecho, también tenemos un programa para pequeños. La programación contempla un programa que incluso tiene ya la edad de la radio, 27 años exactamente, y con el éxito todavía latente. Entonces, donde se aborda justamente también el tema de la nutrición, de la educación, obviamente con respecto a las edades que corresponde, ¿verdad? Niñas y niños pequeñitos, y por supuesto el tema desde el nivel de autoridades, siempre interpelándolos, siempre cuestionándolos, el por qué, si es verdad que se están destinando los presupuestos respectivos. Por ejemplo, hay que indicar que en el año 2013 se destinó 618 millones para el gobierno regional, municipal y para los programas sociales, como se no ha redundado todavía. Y eso es lo que ya les estaba mencionando, ¿verdad? Esta falta de articulación en cada uno de los sectores. Estamos todavía con una política muy sectorial y no estamos viendo el trabajo hacia la niñez de manera integral. Por eso que parece que como el manifiesto sigue con el tema permanente, porque es un tema transversal, entre otros temas que tenemos obviamente, ¿no? Una última pregunta, Laís. ¿Cuáles son sus expectativas como periodista de Piura en este tercer encuentro nacional por la primera infancia, en el que se van a debatir todos estos temas de los que estamos hablando sobre primera infancia? Se van a revisar también las experiencias regionales de política dirigidas a la primera infancia. Como periodista ahí de Piura, que está presente en este encuentro, ¿cuáles son tus expectativas con este tercer encuentro nacional por la primera infancia? Bueno, las expectativas es justamente esto, conocer las experiencias que se vienen dando también. Estoy necesitando una retroalimentación, no sé por qué, pero bueno, hay una dificultad ahí en esta comunicación. Voy a dejar un poco el fono. Sí, como periodista, como le digo, y como el trabajo que venimos realizando, la expectativa es también poder conocer otras experiencias de colegas que vienen también trabajando el tema dentro de sus diferentes medios de comunicación, pero también dentro de las instituciones que trabajan el tema, no como medio de comunicación, sino a nivel de educación, a nivel de salud, en otros niveles. Creo que es importante porque conforme uno vaya conociendo más
desnutridos, con anemia, a dónde vamos a llegar como región. Creo que muy poco vamos a poder avanzar como región y como país. Creo que allí deben apuntar las autoridades. Por eso cuando nosotros conocemos este dato de que nuestra niñez y infancia queda en un 1%, es verdad, decimos ya, está bien, estamos dando los primeros pasos, pero creo que esos pasos tienen que ser ya acelerados. Nuestra niñez nos lo está diciendo a gritos, porque tenemos incluso zonas que todavía están consideradas como de pobreza y pobreza extrema. Entonces, ¿dónde queda también el tema de la inclusión? Creo que es importante este encuentro y de verdad te digo, como periodista y de manera personal tengo muchas expectativas. Bien, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Gracias y estaremos entonces en contacto. Bien, gracias. Nosotros ahora vamos a un corte, empezamos con la parte final del programa donde vamos a conversar con Gabriel Enríquez, que es periodista de Huancavelica. Él es periodista de Radio Real y de Diario El Regional de Huancavelica. Entonces vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. Te esperamos este 18 y 19 de septiembre en el tercer encuentro nacional, porque la gobernabilidad y responsabilidad social y política requiere que todos estemos comprometidos con la primera infancia. Bien, entonces ahora sí ya estamos comunicados, telefónicamente estamos comunicados con Huancavelica para conversar con Gabriel Enríquez, que es periodista, como decíamos, de Radio Real y de Diario El Regional de Huancavelica. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los televidentes de Opinión Salvador. Nosotros aquí en la provincia de la región de Huancavelica. Bien, Gabriel, queríamos comenzar este diálogo preguntándote un poco sobre cómo ven las políticas y la acción de la primera infancia ahí en Huancavelica, ¿no? Huancavelica es la región que tiene, digamos, el nivel de desnutrición más alto del país. Tiene, según los últimos datos, Huancavelica tiene un nivel de desnutrición de alrededor de 42% de desnutrición a nivel como promedio regional, con otras zonas donde la desnutrición es más alta. Si bien en los últimos años ha bajado significativamente en la región, porque en el 2012 era 50%, ahora es 42%, pero sigue siendo la región más alta. ¿Cómo están funcionando las políticas para la primera infancia en Huancavelica? Porque tenemos entendido además que desde la formación de la Mancomunidad de los Andes, conjuntamente con Apurímac y Ayacucho, y a la que recientemente este año se han sumado Ique y Junín, en Huancavelica, digamos, el tema de primera infancia se ha puesto como una prioridad y el combate a la desnutrición como una prioridad. ¿Cómo están funcionando estas políticas, tanto en la región Huancavelica como en el marco de la Mancomunidad de los Andes?
se ha firmado sobre un acuerdo de gobernabilidad en donde todos los candidatos a gobierno regional de institución han avanzado Cuba, ¿no? Desde la primera infancia, como es el caso, por ejemplo, de dotar agua, ¿no? A muchos pueblos que hace bastante falta el agua, los distritos, ¿no? También algunas provincias no lo tienen líquido vital de efecto. Entonces, desde ese punto, se están encontrando los candidatos, pero repito, ya esto es una política nacional, pero ahí pues tiene que sumarse el trabajo de tanto de los presidentes regionales y también en coordinación con los personales de salud, ¿no? Que tienen que ver en el tema. Pero ¿cómo está funcionando el tema de la prioridad de la primera infancia y estas políticas contra la institución Huancavelica? Huancavelica se firmó, haciendo mucho un pacto ciudadano por la primera infancia, no había un compromiso de las autoridades y de la sociedad civil de Huancavelica de priorizar el tema de las políticas para la infancia, la inversión en la infancia y la lucha contra la desnutrición. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Esto está funcionando en los hechos? ¿Se quedó simplemente en el papel? ¿Cómo está funcionando el tema de la prioridad? ¿Es efectivamente la primera infancia una prioridad en las políticas regionales y en las políticas de los gobiernos locales? Como les estaba mencionando, hay un compromiso inclusive para el 2018 de bajar a un 26%, ¿no? Este tema de destruirnos y también y con respecto, ¿no? A la primera infancia, hay política de gobierno, ojo, digo, de política de gobierno de los compromisos que están desarrollando, en este caso, los candidatos. Ahora, pero la pregunta es, sí, la pregunta que quería hacer es cómo, cómo estos compromisos se están expresando en acciones y en políticas concretas, por un lado, y segundo, tú nos hablabas de los compromisos de los candidatos. ¿Qué tanto es el compromiso de los candidatos en estos temas de infancia? ¿Qué, digamos, en la propuesta de los candidatos, qué tan presente está esto? Todos ya han firmado un acuerdo de gobernabilidad, ¿no? En donde han planteado, inclusive cada candidato regional, por respecto al trabajo de la primera infancia. Entonces, en este acuerdo, bueno, se ha sido realizado por la Universidad de Huancavelica, ¿no? Por el Día Civil de Huancavelica. Entonces, ellos firmaron este acuerdo de van a trabajar en lo que es la primera infancia, van a trabajar en el tema de lo que es la atención de, por ejemplo, de los niños, van a dar datos de las capacitaciones a las mamás. Hay una idea, ¿no? Mancomunada y coincide en muchos candidatos para este tema de la primera infancia, que es primordial, ¿no? Para el desarrollo de los niños en la actualidad. Antes Katy nos escribía una pregunta que yo le hacía también, le hice también a Gladys Reyes de Radio Cotibalú de Piura, que es una pregunta que nos decía Katy, que nos está viendo, que decía, ¿qué tanto está presente la primera infancia en los medios en los que trabajan ustedes? Es decir, en Radio Real, en Diario Regional, donde tú trabajas en Huancavelica, ¿qué tanto efectivamente la primera infancia es una prioridad? ¿Qué importancia le dan, digamos, en el tema informativo, en el qué peso tiene la información de estos medios de comunicación en los que tú trabajas el tema de primera infancia, o a veces estos temas quedan desplazados un poco por la coyuntura del momento? Nosotros en particular todos nos enfocamos en el tema de primera infancia, lo que hemos estado hablando un poco del trabajo de lo que tienen los profesionales de la salud, más por ese aspecto, ¿no? Y nosotros como medio informativo no hemos trabajado, ¿no? como debe ser, por estas políticas, ¿no? Vemos en el plan de trabajo de los aspirantes a la gobierno regional. Entonces, a partir de ese momento también tomamos un poco más de interés, ¿no? En este tema de la primera infancia, que es importante para el desarrollo, sobre todo, ¿no? de todo el pueblo. Bien, y quería terminar este diálogo preguntándonos un poco
¿Cómo ves tú y desde Huancavelica, cómo se ve, con qué expectativas se ve este próximo tercer encuentro nacional por la primera infancia que se va a realizar el 18 y 19 de septiembre aquí en Lima, organizado por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, desde el cual desde la sociedad civil se convoca este gran encuentro para debatir los temas de primera infancia y las políticas dirigidas a la primera infancia? Tú como periodista de Huancavelica, que va a estar presente cubriendo un poco este tercer encuentro, ¿cómo estás viendo, cómo se ve desde Huancavelica este encuentro sobre la primera infancia? Mira, Carlos, la verdad no resulta claro. El problema es que ha estado fallando. El problema es eso, tenemos también el problema es la comunicación. El problema es que los tratadores que es claro movilizar, y bueno, hoy hoy tengo entrevista, no están bien el tema de comunicación. Ahorita se escucha importado, el tratador de el celular. Bien. Bien, sí, te resumo la pregunta, a ver si me puedes escuchar bien. Te decía, ¿cómo es desde Huancavelica? ¿Con qué expectativas se está viendo este próximo tercer encuentro regional por la primera infancia que va a ser el 18 y 19 de septiembre? ¿Cómo se está viendo, con qué expectativas desde Huancavelica, de los medios de comunicación de Huancavelica? Bueno, lo que nosotros queremos abarcar en este tema es justamente el partido de la iniciativa que tienen ustedes, ¿no? Y también de la iniciativa que tienen por las personas clientes que tienen que trabajar en este tema. Repito, las autoridades hay un compromiso en esta cuestión del expresidente Macetería y de la que continúa el ingeniero Augusto Olivares, están abarcando este tema, pero esto es una agenda nacional, repito, ¿no? Esto es una agenda nacional en lo que acá el gobierno regional, como tiene una sugerencia, ¿no? La administración de la salud acá del gobierno regional de Huancavelica están incluidos en ese tema. Hay un compromiso reciente de trabajo, ¿no? para los nuevos gobiernos, pero anteriormente no se ha visto, ¿no? Como incluso el tema de desarrollo de primera infancia, parte de repente el tema de salud que ha avanzado por su mismo trabajo, ¿no? Contacto con la población, ¿no? y con la infancia. Bien, muchas gracias, Javier, por esta comunicación telefónica desde Huancavelica. Sí, estaba muy bien, muchas gracias por la intervención en el programa. Fue entonces la entrevista con Gabriel Enríquez, periodista de Radio Real y de Diario Regional de Huancavelica. Entonces, antes de despedir el programa, queremos informarles que este programa se repite mañana jueves a las 11 de la mañana y mañana jueves a las 4 de la tarde en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto, que el día de mañana va a tratar el tema en el marco del tercer encuentro nacional por la primera infancia, todos juntos por nuestra infancia. Y van a intervenir en el programa de mañana en Diálogo Abierto el padre Gastón Garatea, coordinador nacional del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, el doctor Uriel García, exministro de Salud y un reconocido experto en temas de salud infantil y en temas de políticas públicas de salud, y también Elena Belauchaga, que es presidenta de Coopera Infancia. Y ustedes van a intervenir mañana en este programa que, como decía, va a tratar el tema de el tercer encuentro nacional por la primera infancia, todos juntos por la infancia. Mañana a las 4 de la tarde, en directo, una nueva edición entonces del programa Diálogo Abierto con este tema. Nosotros será hasta la próxima semana. Te esperamos este 18 y 19 de septiembre en el tercer encuentro nacional, porque la gobernabilidad y responsabilidad social y política requiere que todos estemos comprometidos con la primera infancia.